del pago, se quedan de no sé qué, y esa cosa me asusta. El título del aviso, Néstor, es únete a la transformación de la nueva red de hospitales en El Salvador. Entonces claro. están buscando, un largo listado pero acuérdense de la marcha de las batas blancas. Todo el personal de la salud saliendo a marchar, que después se les unieron otros sectores, pero inicialmente fueron los profesionales de la salud los que dijeron: estamos en unas condiciones precarias, no se nos está pagando por las deudas acumuladas, tanto de EPS, y en Colombia tenemos déficit de mucha incertidumbre. Eso es cierto, pero como sé que no todo el mundo tiene acceso al periódico, entonces les digo, si usted es ginecólogo, si usted es gastroenterólogo, endocrinólogo, diabetólogo, dermatólogo, coloproctólogo, cirujano plástico, cirujano oncológico, mejor dicho, también hay otras como más de infraestructura, ¿no? Es lo que están ingenieros hidráulicos, pero lo que es increíble es que nosotros paso a la segunda página, y están buscando no solo médicos en diferentes áreas, sino diseñadores eléctricos, diseñadores de puentes, diseñador de carreteras, diseñador hidráulico, ingeniero de pavimento. Néstor, pero hay que decirle algo a todos los que miren esas ofertas con interés. Están buscando. Néstor, hay que decirle algo a los que miren las ofertas. El presidente Nayib Bukele hace apenas unas semanas abrió una convocatoria, Néstor, para entregar más o menos 5,000 pasaportes a personas que demuestren que tienen las calidades para ser parte como ciudadanos en El Salvador. Están buscando artistas, están buscando fotógrafos, están buscando en general varias profesiones. Y a todos esos, Néstor, ¿sabe qué hay que decirles? Señor. Que se aseguren de no tener un tatuaje antes de viajar, porque pueden terminar presos por años en alguna cárcel de El Salvador, de esas que publicita tanto Bukele, y sin juicio. O que pueden... Y esto es una, digamos, ver, si recuerden la profesión de Bukele. Bukele es publicista, ¿no? El bukelismo, no. Y si algo sabe hacer es publicidad y propaganda. Entonces, veamos todo con ese lente. El bukelismo en El Salvador, me da pena con usted, ha demostrado ser exitoso en algunas cosas. Yo estoy de acuerdo en que en el costo de derechos humanos es altísimo, pero pacificó Salvador. Está convirtiendo a El Salvador en un país inmensamente más próspero de lo que era hace 3 años. Néstor, pero además yo lo veo por el lado de Colombia. Yo lo veo el drama que veo yo es años de capacitación de nuestro personal de la salud, años de capacitación de los médicos. María Consuelo, habría que hacer seguimiento al aviso. Habría que hacer seguimiento al aviso. En Colombia hay déficit de especialidades, pero están en incertidumbre. De la especialidad, o se le olvidó la marcha de las batas blancas. Pero se le olvidó la marcha de las batas blancas. Pero Luis, a propósito de la prosperidad, Néstor, los más prósperos son... Héctor, déjeme decirle esto, María Consuelo. Son Bukele y su familia, ¿no? No, pero Héctor, déjeme decirle varios esto. medios de comunicación revelaron la semana pasada cómo habían comprado tierras por $9 millones de dólares, sin que se sepa bien de dónde sale el dinero. Ese ejemplo de gobernante. No, es que no estamos hablando de ejemplo. Yo veo el aviso y me aterro de que corrupto. Yo me aterro de que nuestros médicos que duraron años capacitándose, que lucharon por cupos para especializaciones en las universidades, se vayan a ir por tener mayor certeza de ingresos que la que tienen en Colombia, porque eso fue lo que dijeron en la marcha de las batas blancas. María Consuelo, le iba a decir a Héctor, yo sé que para efectos de presentación alrededor de Bukele hay un gran bukelismo, ¿cierto? Bukele es un personaje súper popular, las cárceles de Bukele, los derechos humanos y ahora la corrupción de Bukele. Le iba a decir, si usted va a mirar la corrupción de Bukele alrededor de la familia de Bukele, vea más cerquita, que por aquí está lloviendo también. Entonces dedíquele una palabrita a la familia en Colombia. 8 de la mañana. Sí, y en esa misma edición del periódico El Tiempo hay un artículo en la página 2.7, unas páginas después de los 2 anuncios de Mauricio Vargas, la corrupción, que habla pues de la corrupción de la familia, la compra de tierras cafeteras, etcétera, etcétera, de la familia Bukele. Pero el punto es este, Néstor, es que en Colombia sí viene aumentando la emigración de colombianos al exterior. Estamos sacando 400,000. Por aquí un día dijo Héctor, no, eso es lo normal. No, lo normal han sido 200,000 personas al año. En Colombia estamos llegando entre 450,000 y 500,000 colombianos que se quieren ir del país. Vaya usted, por ejemplo, el otro día tuve la oportunidad de pasar por la oficina de pasaportes de la gobernación de Risaralda. La cola descomunal de gente pidiendo pasaportes. Y me dicen que así es en todos los departamentos del país. Esta convocatoria de Bukele en El Salvador a los médicos en Colombia
llega justo en que el sector de la salud se siente golpeado y maltratado. Y a personas que están en el área de la construcción también, son las dos páginas, ¿no? Claro, la de los médicos y la otra. Néstor, no se le olvide la famosa encuesta. 1 de cada 2 colombianos quiere irse del país. Esa encuesta es reiterada, cada vez que le preguntan, ¿usted quiere irse de Colombia? La mitad dice que sí. Y esto pues está más cerquita y está más fácil. Que lo del Salvador va en el mismo sentido. En conclusión, El Salvador está ofreciendo puestos de trabajo y, en conclusión, en Colombia no los hay muchos. 8 de la mañana, 6 minutos. En 30 segundos saludo al señor embajador de Colombia en Beirut. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Cerrada a esta hora la vía Buga-Buenaventura en ambos sentidos. Un grave accidente de tránsito se registró hace unos instantes a la altura del corregimiento de Cisneros, municipio de Dagua. En ese punto de la vía chocaron 2 vehículos de carga, un tractocamión tipo niñera que transportaba automóviles nuevos y un vehículo que transportaba químicos. Hay varios heridos, según la información preliminar que han entregado las autoridades desde el sitio, autoridades que se han visto obligadas a cerrar la carretera por la presencia de sustancias corrosivas. Notifica el presidente Petro desde Nueva York, notifica el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla desde Bogotá que van a emitir el decreto de presupuesto por el mismo monto que fue negado por el Congreso, es decir, 523 billones de pesos. El gobierno se va a jugar la carta de un presupuesto sin respaldo, desfinanciado en 12 billones de pesos y lleno de incertidumbres para el manejo económico del año entrante. Claro, pueden poner el presupuesto por la plata que quieran, pero no está la plata para respaldarlo. Negado el presupuesto porque el Congreso, es casi imposible que sea aprobada la reforma tributaria con la que el gobierno espera recoger esos 12 billones de pesos, que ha sido la plata de la discordia. Será muy difícil recomponer la relación con los congresistas que tienen también en sus manos esta y otras reformas del presidente Petro. Esta ha sido la batalla del presidente del Senado, de los congresistas, alegan Cepeda y sus aliados que por decreto el presupuesto tiene un faltante de 12 billones de pesos. El senador Cepeda, que desde hace 3 semanas había advertido que tenía los votos y hundió efectivamente el presupuesto. Los seres humanos a diario buscamos ser felices. Esa es nuestra tarea. Y lo hacemos si somos capaces de construir relaciones efectivas. Es decir, relaciones respetuosas, funcionales, emocionantes. Y para ello, una actitud, un valor fundamental es la sinceridad. Que los otros sepan que nosotros decimos la verdad, que nosotros vivimos en la verdad, que nosotros nos esforzamos en ser confiables, es decir, en que ellos sepan a qué atenerse con nosotros. La sinceridad nos permite ser ligeros, ser ágiles en el desarrollo de la vida, tener profundidad porque tenemos un compromiso con la realidad, pero poder movernos sin el peso de la mentira. Hoy te invito a construir relaciones sinceras. Tú sabes. Caído como está, el gobierno acepta corregir el error de la registraduría a la que le iban a quitar el 77% de la plata para las elecciones del 2026, casi 3 billones de pesos. Obviamente, una reducción de presupuesto que encendió las alarmas alrededor de la transparencia de las elecciones, de dejar al registrador a merced de que el Ministerio de Hacienda desembolse o no la plata para la papelería, para los tarjetones, para la organización de las elecciones. Tendremos que esperar, eso sí, hasta el 20 de octubre, casi dentro de un mes, que es la fecha en que deben firmar el decreto del presupuesto, todo reglado en la Constitución. Hay debate jurídico en torno a cuánta es la plata que va a arriesgar el gobierno en ese presupuesto. De este tema, que efectivamente parece muy técnico, es que depende la estabilidad de la economía del año entrante.
Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 8 de la mañana, 10 minutos. El presidente Petro está en Nueva York y prepara el envío de un avión hacia el Líbano, que es un avión para sacar a los colombianos que se encuentran en riesgo por los bombardeos, no solo desde Israel al Líbano, sino ahora también desde Hezbollah. Esta mañana, recuerden ustedes, hubo un misil que fue lanzado contra la sede del Mossad en Tel Aviv, una guerra que se está agravando desde Nueva York, informa Caterina Ávila. Buenos días, Néstor. Los saludo desde Nueva York, en donde continúa la agenda del presidente Gustavo Petro en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Aquí el mandatario ha hablado de crisis climática, Venezuela, Gaza, pero también se refirió a lo que está ocurriendo en Líbano. El presidente Gustavo Petro anunció que enviará un avión al Líbano para repatriar a los colombianos que estén en peligro por los bombardeos de Israel que se intensificaron en los últimos días. En su cuenta de X, el mandatario escribió, abro comillas, la colombianidad en el Líbano será protegida por nuestros servicios diplomáticos. Irá avión a recoger a quienes quieran regresar a Colombia, cierro comillas. Hablamos hace pocos minutos con el vicecanciller Jorge Rojas, quien entregó más detalles de esta gestión. El consulado ha identificado 644 colombianos en el registro, de los cuales por lo menos 135 estarían en zonas de riesgo por los bombardeos que están ocurriendo. La embajada ha dado instrucción a nuestros compatriotas para que vayan a los albergues que ha dispuesto el gobierno, que son los colegios y las escuelas, esperando que no sean objeto de este tipo de acciones contra la población civil. El presidente Gustavo Petro continuará hoy su agenda con varias reuniones clave, un encuentro con la directora general del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, en la residencia de Colombia. El tema es cambio de deuda por acción climática, y en esa misma línea el mandatario se reunirá hoy con los presidentes de Kenia, Alemania y Francia. Será un almuerzo en la ONU a la 1 de la tarde, hora local. Terminará el día con un encuentro bilateral con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en la que hablará de Venezuela y trabajará en un comunicado conjunto. Sí, dijo el presidente ayer que están trabajando efectivamente en una declaración bilateral sobre el tema de Venezuela. Señor embajador Hostos, en Beirut, en el Líbano. Buenos días, embajador. Muy buenos días, es un placer saludarlos. Gracias, embajador. Primero que todo, ¿cómo está usted? ¿Cómo están los diplomáticos colombianos que están en el Líbano, ahora bombardeado desde Israel? Nosotros estamos bien, por supuesto hay una situación de zozobra tanto en la embajada como en la ciudad y en todo el Líbano después de los sucesos que han ocurrido en las últimas semanas, en las últimas 2 semanas. Estamos bien, trabajando mucho, trabajando también en todo lo que concierne al plan que tenemos, al plan de emergencia de evacuación, que fue construido a partir de planes de contención del riesgo, inclusive desde octubre del año pasado. ¿Cuántos colombianos, embajador, aquí vamos? ¿Cuántos colombianos están hoy en Beirut o en el Líbano o podrían ser evacuados en ese avión que anunció el presidente Petro? Nosotros tenemos un registro de 644 colombianos. Hemos estado en comunicación directa con la comunidad colombiana con el objetivo de hacer las consultas pertinentes en caso de una evacuación del avión humanitario que usted ha mencionado. Esa primera consulta que nosotros hicimos arrojó que un total de las personas que respondieron, 79 personas respondieron que estarían interesadas en poder viajar junto con su núcleo familiar. Entonces, en el día de hoy, igualmente volvimos a enviar una segunda consulta a la comunidad colombiana con el objeto de determinar cuánto sería ese núcleo familiar que acompañaría a esas 79 personas que nos respondieron sobre el interés de poder evacuar a través de un avión humanitario a Colombia. ¿Cuántas personas serían, si sumamos esas 79 personas con sus familias, colombianos que están en Líbano y que quisieran regresar a Colombia? Pues como le digo, nosotros enviamos el día de hoy nuevamente una solicitud para poder contrastar la información de esas 79 personas con el número total del núcleo familiar que ellos manifestarían tener, ¿no? Nosotros suponemos que esa cifra puede llegar a superar las 150 personas, pero nosotros estamos a la espera de tener un número apropiado de acuerdo a la información que nos brinde la propia comunidad en la consulta que nosotros hemos realizado hacia ella en el día de hoy en la mañana. Embajador, ¿ya hay fecha para la llegada del vuelo de la Fuerza Aérea Colombiana para la evacuación de connacionales del Líbano? No tenemos una fecha, pero nosotros de cualquier forma
hemos estado avanzando de forma prioritaria. Hemos solicitado ya al gobierno libanés mediante una solicitud diplomática que nos puedan llevar a cabo, que nos informen todo el procedimiento respectivo para poder llevar a cabo este procedimiento, y por supuesto estamos a la espera de la respectiva autorización de los permisos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores del Líbano frente a esta propuesta. Entonces ya avanzamos con respecto a eso y avanzamos con respecto también a la solicitud de información con respecto a la comunidad colombiana. Y en Colombia está trabajando el Ministerio de Relaciones Exteriores junto con la Fuerza Aérea Colombiana en este propósito. Entonces estamos trabajando en varias áreas frente a este mismo punto. Sí, embajador, ¿ese trámite es expedito, la solicitud que usted hizo al gobierno del Líbano para que el avión de la Fuerza Aérea Colombiana aterrice eventualmente en el aeropuerto de Beirut? Sí, esperemos que así sea. Nosotros estamos no solamente enviando la comunicación diplomática, sino también comunicándonos con ellos para que nos puedan ayudar a fin de que esto pueda ser lo más expedito posible, ¿no? Pues las actuales circunstancias, como usted sabe, han conllevado a que 14 líneas aéreas internacionales hayan cancelado sus vuelos hacia Beirut, pero a pesar de ello nosotros estamos confiados en que las autoridades libanesas nos puedan ayudar en ese propósito. Embajador, hoy, ¿cómo están las circunstancias en Beirut? ¿Cómo es la vida hoy en la capital libanesa en medio de lo que significan los bombardeos israelíes y la respuesta que ejecuta Hezbollah? Bueno, hay mucho temor, hay mucho miedo. Como usted sabe, pues las cifras de las personas han arrojado, según información del Ministerio de Salud libanés, hasta el día de ayer 558 fallecidos, 1.835 heridos, 50 niños fallecidos y 94 mujeres dentro de las víctimas. Miles de personas se están desplazando hacia el centro y hacia el norte del país, dado los masivos bombardeos que se llevan a cabo por parte de Israel en la zona sur y en el Valle del Beká. ¿Ha sido bombardeada Beirut, embajador? Sí, claro. Ayer hubo un bombardeo en uno de los barrios de Beirut y nosotros tuvimos la información de que hubo muertos y heridos y que al menos un líder de Hezbollah estaba dentro de las personas muertas en el bombardeo que se llevó a cabo por parte entendemos, presuntamente de Israel. ¿Han tenido reportes de colombianos heridos o fallecidos en estos bombardeos, embajador? Hasta ahora no, y solicitamos la información también a la comunidad para saber cómo se encontraban y hasta este momento no hemos recibido información. Como le digo, tenemos esa base de datos de 644 personas y tenemos una comunicación con ellos fluida a través del correo electrónico, a través de la red social X, a través de Instagram, y en la página web de la embajada y del consulado aparece el plan de contención del riesgo y el plan de emergencia que tiene la embajada ya publicado para que todas las personas lo lean y visible también para los medios de comunicación. En este también informamos en el día de ayer la lista de los centros de refugio que nos fue informada por el Comité Nacional para la Coordinación de Operaciones de Crisis y Desastres del Líbano. Ahí se encuentran todos los listados de las escuelas y colegios que fueron habilitados como refugios, entonces también lo informamos a la comunidad. Hoy la vida en el Líbano es anómala, es distinta. Hoy están en fase de guerra, embajador. Sí, señor. Por supuesto que sí. El ambiente se ha enrarecido muchísimo después de todo lo que sucedió la semana pasada, sobre todo con los ataques que se perpetraron, que ustedes conocieron, no solo, y ahora pues los bombardeos que son masivos. Y estábamos leyendo y esperemos que no vaya a haber un ingreso de tropas por parte de Israel que vaya más allá de la frontera. Esperemos que no suceda porque agravaría más la situación, pero por supuesto que hay temor. Miles de personas se están desplazando a la zona norte y hay miedo dentro de la población por lo que está sucediendo. Sí. Embajador, ¿a usted le tocaron las explosiones de los Vipers, de los walkie-talkies? Pues sí, teníamos conocimiento de lo que sucedió. Nosotros estamos más o menos un poco alejados del lugar de donde se presentaron, pero por supuesto se conoció todo lo que eso conllevó, y eso pues fue un shock masivo dentro de la sociedad libanesa porque fue una forma de ataque no conocida hasta ese momento.
conllevó a un nuevo inicio de una nueva fase que nadie esperaba y eso generó una incertidumbre y un miedo mayor porque las personas procuraban alejarse unos de otros por las explosiones que se llevaron a cabo en las personas, ¿no? Y como usted sabe, los hospitales colapsados, tanto por lo que sucedió con los beepers como con los walkie-talkies, claro. Más de 4.500 heridos, y ahora pues las muertes y los heridos por los bombardeos. Entonces el sistema de salud está colapsado, totalmente estresado. Entonces pues nosotros estamos atentos a lo que pueda suceder. Bueno. Por supuesto, apoyar a la comunidad colombiana. Una pregunta final. De esos 600 y tantos colombianos que hay en el Líbano, ¿todos quieren regresar a Colombia? No, señor. Por eso mencionaba que de los 600 a los cuales se envió la información, nos respondieron positivamente que querían regresar a Colombia 79, pero ellos lo respondieron con sus núcleos familiares. Entonces, a partir de esos 79, hicimos una nueva consulta a la comunidad del día de hoy para que ellos tener claridad cuánto es el núcleo familiar de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, por eso no puedo darles una cifra exacta, más allá de los 79, de cuántos podrían ser las personas que se irían a Bogotá en caso de que, esperemos que todo salga muy bien, por supuesto, encima de los 79, cuántos se subirían al avión humanitario de regreso a Bogotá. Quedamos pendientes, embajador Hostos, un gusto saludarlo. Gracias por estos minutos. Sí, señor. Desde la bella, desde la bombardeada Beirut, es el embajador colombiano, Néstor, embajador de carrera, Edwin Hostos. ¿Cuánto será un grupo familiar de esos? ¿Que 4 personas, 6 personas? 3, 4 personas, de acuerdo. Y por 79, que más de 300 personas, ¿verdad? O sea, siempre es un grupo amplio. Y seguramente... No, estoy pensando en el avión, pero en el avión caben las 200 o 300 personas, o serán 2 vuelos, no sé, pero lo organizarán. 8:22 minutos, esta mañana está estallando crisis diplomática entre España y la nueva presidenta de México. El rey de España, que no fue invitado a la posesión, anuncia al gobierno que no tendrá representación diplomática, allí en el fondo gravitando un tema ideológico. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El Alacrán Junior es el alias con el que en el mundo criminal conocían a uno de los llamados nuevos narcos del país. Su nombre es Henry Loaiza Montoya y solo hasta el 2023 fue capturado en Ecuador y deportado a Colombia. Una captura que se convirtió en un reto para las autoridades de los dos países porque el Alacrán Junior, como en su momento lo hicieron Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, o Francisco Mazo Pulgarín, alias Pocho, la cabeza de la banda Los Pachelli, cambió su apariencia con 7 cirugías plásticas, una en la nariz, en pómulos, en labios, y se identificaba con documentos falsos. Estados Unidos lo pidió en extradición y hoy la Corte Suprema de Justicia da ese visto bueno, da la vía libre para que responda por el envío de 4 toneladas de cocaína mensuales a través de los puertos de Tumaco en el departamento de Nariño y Esmeraldas. Esta es Blue, más que radio. Comenzó la crisis diplomática porque AMLO dijo que España tenía que disculparse por la conquista. Ya hoy vamos en que no habrá representación diplomática de España en la posesión de la nueva presidenta mexicana. Desde Madrid, Enrique Rodríguez. Eso fue en 2019, cuando Andrés Manuel López Obrador le pidió al rey Felipe VI que se disculpara por el pasado colonial de España. Esa disculpa nunca se produjo y a partir de ese momento las relaciones entre ambos países, digamos que entraron en un terreno de frialdad, pero en ningún caso ni se retiraron embajadores, ni se llamaron a consultas, ni ningún tipo de medida similar. Sin embargo, en las últimas horas el gobierno de España, a través de un comunicado y a través de sus fuentes con los distintos medios de comunicación aquí en España, ha confirmado que el gobierno de México no va a invitar al rey de España a la posesión de la nueva presidenta que va a tener lugar el próximo 1 de octubre. Claudia Sheinbaum se llama. Supone sin precedentes en la relación que España y la corona ha tenido con los países de América Latina. De hecho, la Constitución española reserva al monarca la más alta representación del Estado español en el ámbito internacional.
De hecho, desde que asumió la jefatura del Estado, hace ya 10 años, Felipe VI ha asistido a 17 tomas de posesión. La primera de ellas fue en diciembre de 2018, la de precisamente Andrés Manuel López Obrador. Esto se ha convertido evidentemente en un asunto de discusión política o que tiene coordenadas políticas. Se pronunciaba esta mañana sobre este tema la ministra de Defensa, que es Margarita Robles. No podemos aceptar el que en este caso se le excluya y por tanto si se excluye al jefe del Estado, España no va a estar representada, lo cual sentimos muchísimo porque el pueblo mexicano es un pueblo hermano. Y ahí lo decía la propia ministra de Defensa, no solo no va a ir el rey de España, evidentemente si no lo han invitado, sino que no va a haber ningún tipo de representación por parte del gobierno de España. No va a haber ni ministros, ni embajadores, ni nada similar. Los medios de comunicación aquí en España hoy se preguntan cómo es posible que México, por ejemplo, haya invitado a todos los países con los que mantiene relaciones diplomáticas a sus jefes de Estado, incluido Vladimir Putin, pero no lo haga con el presidente del gobierno español, con Pedro Sánchez. Pero si ustedes pensaban que hay unanimidad en la política española al respecto de esta suerte de desagravio, se equivocaban. La izquierda española, los partidos políticos como Sumar, pero particularmente Podemos, están en este caso del lado de México. Yone Belarra, la secretaria general de Podemos, en su cuenta de Twitter ha dicho que entiende la decisión de México porque ha señalado que el rey de España ya puso en ridículo a España durante la toma de posesión de Gustavo Petro. Y hoy se refería a esa circunstancia, la de la no invitación al rey de España en los pasillos del Parlamento español. El gobierno ate su futuro y sus relaciones internacionales al rey y a un... Bueno, parece que hay un problema con ese sonido que estábamos escuchando. Decía Yone Belarra que en el gobierno de España a las relaciones diplomáticas al rey y al que vinculaba con las corrupciones políticas de su padre, el rey Juan Carlos I. Como decía también Sumar, que sí se encuentra dentro del gobierno, también le ha dicho al gobierno de España que no es buena idea que no haya ningún tipo de representación española dentro de esa ceremonia que va a tener lugar, como digo, el próximo 1 de octubre, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Por primera vez en la historia, pues, saldrá por decreto presidencial el presupuesto general de la Nación, dictadura fiscal. 8 de la mañana, 27 minutos. Hernán Penagos es el registrador de Colombia, una institución que ha estado en las últimas horas sometido a una inmensa controversia por cuenta de la reducción del presupuesto que venía en ese proyecto de presupuesto del Gobierno Nacional, una reducción del presupuesto de 77%. Señor registrador Penagos, bienvenido, buenos días. Néstor, buen día. Cordial saludo para usted, la mesa de trabajo y para toda la audiencia. Gracias por la invitación. Registrador, el ministro del Interior reconoce que hubo un error. ¿Quedó arreglado el problema alrededor de la plata del presupuesto? Bueno, en teoría ya quedó resuelta la situación. Ayer en el Congreso se radicó una proposición donde se solicitaba que el presupuesto, o más bien esa reducción que se había planteado, se mantuviera conforme a las cifras presentadas inicialmente, pero en últimas, como quiera que no se aprobó el presupuesto por parte del Congreso de la República, y ya conforme a la Ley Orgánica de Presupuesto, pues se tendrá que decretar el presupuesto conforme a las normas que allí se refieren, y eso quiere decir entonces que ese decreto se presentará de acuerdo al presupuesto inicialmente presentado. En el presupuesto inicialmente radicado en el mes de julio, la registraduría aparece con cerca de 3.2 billones de pesos, y pues creeríamos entonces que no habría dificultad. Esperar, de todos modos, el proyecto de presupuesto. Registrador, es decir, ¿a usted le parece una buena noticia que se haya caído el presupuesto? Buena noticia en el sentido de que devuelven las cosas al estado original y usted, la registraduría, el sistema electoral, va a tener el presupuesto que necesita. Bueno, pues en ese sentido, el hecho de que el presupuesto tenga que decretarse conforme fue presentado por el gobierno, pues sí, de alguna manera permite que la registraduría pueda tener el presupuesto necesario para las elecciones, entre otras razones porque es bueno entender que en el mes de marzo del año entrante, a pocos meses, ya inicia el calendario electoral en Colombia, que inicia con la inscripción de ciudadanos para ir a votar en las elecciones del 2026, y para esa fecha ya tenemos que tener parte de la logística caminando de manera que los ciudadanos puedan inscribirse. Por eso era la preocupación. A veces los ciudadanos no entienden que
casi un año antes debe llevarse a cabo varios procesos logísticos que permitan ir avanzando de acuerdo a los pasos del calendario electoral, y eso nos preocupaba mucho. Registrador, hipotéticamente, si se hubiera dado el caso, porque la proposición alcanzó a estar firmada, respaldada por las mayorías parlamentarias que no se habían dado cuenta del tema de la registraduría, si eso hubiera pasado y le quitan a usted el 77% y lo pasan a otra bolsa, ¿cuál hubiera sido el escenario de cara a las elecciones del 2026? Bueno, si ese recurso se hubiese quedado en un rubro que se llama distribución en el Ministerio de Hacienda, lo que habríamos tenido que hacer es, a partir de enero del año entrante, ir presentándole al gobierno las necesidades presupuestales para llevar a cabo todos los pasos electorales de cara a las elecciones del 26. Un tema que es un poco complejo porque implicaría estar de alguna manera presentando los proyectos, socializando cómo y de qué manera se van a ejecutar, diálogos permanentes con Hacienda y con presupuesto para el desembolso de los recursos. A mí me parece pues que eso sería muy complejo, porque entenderá usted que toda la convocatoria de la logística electoral pues exige invitaciones, exige cotizaciones. Nosotros tenemos, digamos, unos plazos muy rigurosos si queremos cumplir con el proceso electoral del 2026. Entonces, una lógica que por lo menos desde la registraduría hubiese sido muy difícil, porque sería básicamente estar haciendo solicitudes permanentes durante todo el año electoral, muy a la espera de que el Ministerio de Hacienda desembolsara de a poco esos recursos. Yo creo que sería más bien complejo y se hubiese podido llegar a dificultades para cumplir los momentos y los tiempos electorales. Sí, registrador, ayer en la tarde-noche el ministro Bonilla dijo que aquí no hay nada distinto a lo que ha ocurrido siempre, que le extraña que en esta oportunidad se haya presentado el escándalo cuando siempre, según él, se han manejado de la misma forma los recursos para las elecciones, porque no son permanentes, sino son contingentes. Usted, que además ha sido parlamentario antes de ser registrador, ¿le suena que esto ya haya ocurrido en el pasado? Yo no sé cómo ha sido la lógica pasada. Lo cierto es que hacer un proceso electoral tan potente como el de Colombia, con recursos en bolsas diferentes a las bolsas de la Registraduría Nacional, pues no deja de ser muy complejo. Les decía hace unos minutos que, por ejemplo, en marzo ya debe haber parte de la logística electoral contratada para todo el proceso de inscripción de ciudadanos, no solamente en Colombia, sino en el exterior. Luego, ir al Ministerio de Hacienda cada tanto tiempo a buscar recursos para ir buscando la logística electoral de todo el año, no deja de ser una situación muy compleja. Además, en lo particular, creo que eso no le sirve tampoco a la democracia. Yo pienso que los órganos electorales deben tener sus presupuestos y ejecutarlos conforme la planeación que hemos presentado. Luego, no sé qué ha ocurrido en las épocas pasadas. Ese recurso ya estaba presentado como presupuesto de la Registraduría Nacional, y trasladarlo a otra bolsa, sin duda, es una situación muy compleja, por lo menos para poder cumplir los plazos de ejecución. Quiero preguntarle por eso que usted nos dice, porque sí es llamativo, y quisiera saber si usted tiene o le han dado alguna explicación desde el gobierno. ¿Por qué, si en la presentación del proyecto de presupuesto estaba garantizado ese dinero, ese presupuesto contingente para las elecciones que ustedes han trabajado con el Ministerio de Hacienda desde marzo? Que son los 3 billones. Que son los 3 billones, desapareció en la ponencia. ¿Qué pasó en el camino? ¿A quién se le ocurrió quitárselos directamente a la registraduría y pasarlos a esta bolsa contingente del Ministerio de Hacienda? No tengo la menor idea. Nosotros en el mes de marzo radicamos el anteproyecto de presupuesto ante el Ministerio de Hacienda. Después de esos meses se llevaron a cabo varias mesas técnicas donde socializamos las razones de esos presupuestos y cómo y de qué manera se iban a ejecutar. De hecho, debo decirles que el presupuesto para la elección del 2026 no es nada diferente que el presupuesto de las elecciones anteriores, indexado al año actual. Luego, no se trataba de cifras pues extraordinarias o de las que no tuvieran soporte.
todo ese anteproyecto que de manera juiciosa el equipo de presupuesto de la registraduría presentó desde el mes de marzo, se fue socializando en mesas técnicas y explicando cómo y de qué manera se fue a ejecutar. El 20 de julio, entre el 20 y el 30 de julio, como lo dice la ley orgánica de presupuesto, ya el gobierno, no nosotros, el gobierno radicó el proyecto de presupuesto ante el Ministerio de Hacienda y de ahí en adelante pues no veíamos dificultades. La verdad no tengo ninguna explicación, yo no había hablado con nadie del ministerio para que se hubiese llevado a cabo un recorte de esa magnitud que, insisto, pues dejaba a la registraduría en situaciones muy difíciles. De hecho, inclusive, si ustedes miran el presupuesto de la vigencia actual de la registraduría, está en cerca de 1.200.000.000.000 de pesos, que es lo que cuestan todos nuestros gastos de funcionamiento. Y el presupuesto para el año entrante solo en funcionamiento había bajado a 700.000.000.000 de pesos. Ni siquiera estaban los recursos para funcionar el año entrante de manera ordinaria. Registrador, por esa movida presupuestal, ¿estuvo en algún momento en riesgo la democracia colombiana? Bueno, yo no voy a opinar en ese sentido. Lo cierto es que sí debo decir que precisamente estaba yo hablando en una asamblea invitado por el PNUD sobre democracia y situaciones electorales en Latinoamérica, y uno de los hechos que son más complejos en Latinoamérica tienen que ver con que las autoridades electorales van perdiendo autonomía. Se ha visto en México, se ha visto en Perú, se observa en Bolivia, en Ecuador el tema no es menor. Y gran parte de las circunstancias que se están ocurriendo en Latinoamérica obedecen a la falta de autonomía de las organizaciones electorales por cuenta de los presupuestos. El hecho de tener que anualmente sentarse con los gobiernos a discutir los presupuestos, por ejemplo, para procesos electorales, no dejan de ser circunstancias difíciles para la garantía de las autonomías de las entidades territoriales, de las organizaciones electorales en toda la región. Son hechos que están verificados porque han sido muy complejos. Luego, sí se hace necesario buscar la manera de resolver una situación de esta naturaleza, y eso se resuelve de manera muy fácil. Que los presupuestos de los órganos electorales no deriven de los diálogos con los gobiernos, sino que estén claramente definidos en las constituciones, de manera que no estén al vaivén de las realidades presupuestales ni de los debates en el Congreso. Bueno, eso es un tema que yo en lo particular he tratado de socializar en Latinoamérica porque se conoce como soberanía presupuestal. Y si avanzamos un poco en esa situación, pues no vamos a tener circunstancias como las que vivimos el día de ayer. Créanme que en toda la región, no solamente en Colombia, muchas autoridades electorales están sufriendo por las dificultades presupuestales para llevar a cabo procesos electorales, y eso obviamente no deja de ser un tema complejo para la democracia. Sí, registrador, pero fíjese que en toda esta película hubo un capítulo de contradicción, porque una cosa dijo el ministro del Interior diciendo que había habido un error, y el ministro de Hacienda, por otro lado, diciendo que no, que ese dinero estaba incluido en la bolsa del Ministerio de Hacienda. Su conclusión con todo esto, con el capítulo de contradicción, es que el gobierno estaba dispuesto a arriesgar las elecciones del 2026. Pues realmente yo no tengo, digamos, una respuesta clara. De hecho, tampoco sé ni siquiera porque esa ponencia fue, digamos, aprobada ya al filo de la noche del día de antier. No he hablado con nadie en el gobierno ni he tenido la oportunidad de tener, digamos, unos argumentos por parte del Ministerio de Hacienda, así que no pudiera, digamos, opinar al respecto. Sí, pero a usted, ¿por qué dice registrador y repite que no puede opinar nada? ¿A usted no le parece que estaba en riesgo el proceso electoral o la independencia de las elecciones y de la registraduría en el 2026? No, digo que no puedo opinar porque no sé qué fue lo que ocurrió y cuáles fueron las razones para el cambio de la ponencia, pero claro, efectivamente, en la medida en que un órgano electoral o registraduría vea reducidos los recursos para el proceso electoral que se viene el 26, pues se hace difícil llevarlas a cabo. La registraduría tiene un presupuesto ordinario, y entiendo que ustedes lo decían conforme a lo que habló el ministro de Hacienda de ayer, que solamente se utiliza para el pago de sus funcionarios y de más de 1.226 oficinas que están en todo el país. Luego, los recursos para los procesos electorales son recursos extraordinarios que deben obtenerse con poco más de un año de anterioridad, en este caso pues en el presupuesto de esta vigencia. Si esos recursos no están, pues claramente hay dificultades para los procesos, y eso pues necesariamente tiene que
tiene que resolverse si se quiere pues llevar a cabo un proceso eficiente e íntegro. Vale, es el registrador Hernán Penagos. Al final es una buena noticia que se salva la plata y se salvan las elecciones también en consecuencia del 2026. Registrador, gracias, muy amable. A ustedes, muchas gracias. Que se salvaron, Víctor, digo, de carambola, ¿no? Hundido el presupuesto, sí. Vuelven las cosas, se eliminan es que había automáticamente 2 proyectos. Los micos. El proyecto originalmente presentado por el gobierno que no tenía problemas para la registraduría con los 3,2 billones de pesos y la ponencia para primer debate, que era el otro proyecto, el que apareció esta semana, donde le reducían ese presupuesto en 2,5 billones de pesos y generó pues todas estas advertencias. Como esta ponencia se cayó, pues volvemos al proyecto original, que es el que el gobierno dice va a decretar finalmente, es decir, la registraduría queda con sus 3,2 billones de pesos originalmente. Pero si había algún propósito de saboteo a las elecciones, a la registraduría, a la organización electoral, pues quedan suficientemente notificados de que no tienen el apoyo político para eso. Porque mire usted, Néstor, la ponencia esa en donde se hacía ese recorte que nadie ha podido explicar, la firmaron, Víctor tal vez tiene mejores datos, 18 congresistas. Así es, 18. Y sí. ayer y después 11 la desfirmaron. Ayer 11 la desfirmaron, es decir que solo quedaron 7. Y en realidad ese intento terminó siendo pues como el moño final para hundir el presupuesto. Entonces yo creo que lo que ha recibido es un respaldo muy importante políticamente hablando la registraduría y digamos el gobierno o quien quiera que tenga alguna intención en relación con las elecciones tiene que estar suficientemente notificado de que la sociedad colombiana va a proteger su sistema electoral y su organización electoral para garantizar que tengamos unas elecciones en el 2026 como la tenemos que tener. Héctor, solo le agrego una cosa, un sistema electoral tan sólido en Colombia que permitió el triunfo de Gustavo Petro en el 2022, así que es un sistema electoral. Sí, es democracia. No, ¿Qué hubiera pasado si Angélica Lozano no hubiera leído y no se hubiera percatado? Que los otros 18 se siguen haciendo esa tarea de control pendejos, político. Los firmones se siguen haciendo los tontos. Pero una pregunta, ¿eso fue un error Néstor, o fue una jugada? Es legítimo. Yo no he podido entender eso. ¿Fue un error? No, eso fue una jugada, padre. Eso fue una jugada. Fue una jugada, porque es que bajarle el 77%. Tan inocente el padre Linero. A ver, mire. Padre Linero, abra la boca. Déjeme ver los caninos. Mira, aquí está, mire. Los colmillos son de leche todavía, padre. Muy bien. ¿Usted cree que era una jugada? Yo pensé esa me la hicieron a mí la error. semana pasada, Alberto. Sí, pues pero bueno. No, es que se hacen los ingenuos. Entonces yo hago aquí mire, la prueba, Néstor, el test científico alrededor para de la responderle a Alberto, mire, bajarle el 54% del presupuesto al Consejo Nacional Electoral en semejante coyuntura en la que estamos y el 77% a la registraduría, claro que fue una jugada a propósito, pero una absoluta torpeza que terminó por hundir y sepultar el presupuesto. ¿Y por qué la torpeza? Porque no dimensionaron que el nivel de desconfianza que existe frente al presidente Gustavo Petro, frente al gobierno, hace que esa jugada presupuestal que consiste en trasladar unos recursos a una bolsa para ir midiendo qué se ejecuta y qué no se ejecuta, que eso lo hacen todos los gobiernos, no con la registraduría, lo hacen con los ministerios para tener mayor flexibilidad y ir reaccionando de manera... Se lo dije Luis Ernesto, pueden hacer con los ministerios porque eso es el gobierno. Claro. Pero la registraduría es un órgano electoral independiente. Es un poder. Claro, ¿y eso por qué sirve? Porque si usted mete la plata en una bolsa, va viendo cómo ejecutan y la va girando. Entonces, la torpeza consiste en que castigan al CNE y a la registraduría porque se han portado mal con una proposición. Pero yo sí no creo que sea una intención realmente del gobierno sabotear las elecciones, porque si no hubieran presentado el presupuesto desfinanciado desde el comienzo, el que van a decretar, que sabían que lo iban a decretar, lo hubieran presentado desde el primer momento sin plata para la registraduría. Luis Ernesto, ¿cuál es su tesis? No, yo lo que creo es que el ministro cometió una torpeza política descomunal y yo creo que, como lo decía Héctor, el país le notificó al ministro de Hacienda, al gobierno entero, que nadie iba a dejar que se toque el aparato electoral, que aquí vamos a proteger todos la democracia y que no se pongan creativos. Bueno, pues quedó bien notificado. Oiga, Néstor, quedó bien notificado, porque no van a poder meterse fácilmente con el tema electoral vía presupuesto, no por lo menos. Y en general con la democracia, Néstor, mire, yo la verdad no veo otra interpretación posible. El gobierno, mediante esta jugadita, quería someter a la registraduría ¿Usted a su también voluntad. ve jugadita, Andrés?
Sí, claro, no, pero una jugada muy estratégica que era, insisto, someter a la registraduría, porque es que la mejor manera de someter a alguien, a una institución, a una persona, es cogerle la plata y decirle, no, usted depende de mí, tiene que venir aquí a llorar cada vez que necesite plata. Obviamente el gobierno quería. ¿Con qué intenciones? Obviamente intenciones antidemocráticas, no pueden ser de otra manera. Y yo creo, Néstor, que esto hace parte de una deriva muy lamentable, pero claramente antidemocrática que está teniendo este gobierno en el lenguaje del presidente, en acciones como estas. Pero lo bueno es que los hechos y la realidad le acaban de notificar al gobierno que no existen las condiciones políticas para eso. Si el presidente Petro quiere hacer una revolución, como ha venido diciendo en su cuenta de Twitter en las últimas semanas, yo creo que debería empezar a darse cuenta de que no existen, no tiene el apoyo en la calle, no tiene el apoyo en el Congreso, no tiene el apoyo en los sectores políticos para esa deriva antidemocrática. Son las 8:45. De acá queda una enseñanza. Los que creen que fue un error ingenuo, en esta fila Alberto Linero, el padre Linero. No veo a nadie más en la fila. Qué coincidencia que haya sido precisamente la registraduría. Larguísima los que creen que aquí había un poquito más, padre. 8:46, Daniel, señor. Néstor, y de acá queda una enseñanza, y nos la dio Angélica Lozano. Hay que leerle la letra menuda al gobierno en todo lo que pase de ahora en adelante, porque yo estoy con todos. Aquí hay una jugadita del gobierno para desfinanciar a la registraduría y poner en riesgo las elecciones del 2026. Entonces va a tocar leerle la letra menuda, los anexos, los pies de notas de las tablas, absolutamente todo con lupa. Yo sé que son pocos los senadores y los congresistas que están haciendo esto, pero hay que apoyarlos, y ojalá sus UTLs y sus colaboradores les ayuden, y yo haría una donatón para comprar lupas para todos esos congresistas que sí están haciendo su trabajo. Claro, pero hay que mencionarlos, ¿no? No solo fue Angélica, fue también el senador Fincho Cepeda, fue Oscar Darío Pérez, fue Jairo Castellanos, los que cerraron filas para no dejarse arrodillar del gobierno. No, al final se dejó una constancia enorme. Claro, el gobierno también, por otro lado, Consuelo, corrigió a tiempo. El ministro del Interior de también ayudó. No, hay que decirlo, el ministro del Interior para estos efectos se portó bien y aceptó pero en Hacienda yo sé que la jugadita venía desde en Hacienda creían que lo estaban haciendo bien. El director de presupuesto creía que lo estaba haciendo bien. Yo en esta sí creo, como dice el padre Linero, que fue un error. O sea, póngame a mí al pie de Linero. Okay, somos una honorable fila de dos. A ver, por algo que voy por algo que voy a decir. Si el ministro Bonilla y si el ministro Cristo dicen que fue un error, yo les voy a creer. Porque es que esto de estar ya no creyéndole a la gente nada, empezando por lo que uno dice, esto ya se acabó la palabra. Yo voy a retomar la famosa frase de la gente hay que creerle lo que dice. Y entonces, si Bonilla y Cristo dicen que fue un error, póngame allí al pie del padre Linero en la fila de ingenuos, de es que Bonilla no ha dicho que fue un error. Pero es que Hacienda no dijo que fue un error. No, señor, dijo que estaba bien. Aurelio, el ministro, era correcto. Aurelio, el ministro de Hacienda lo que dice es, no es la primera vez que se crea una bolsa de distribuciones. Ahora, lo que hay que decirle al ministro es la primera vez en que en la bolsa de distribuciones había plata de la registraduría. Ese fondo común, esa bolsa, es para oficinas del gobierno. En 30 segundos, a propósito del presupuesto, saludo al presidente del Senado, Efraín Cepeda. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. La Procuraduría decidió archivar la investigación disciplinaria que adelantaba en contra de la exministra TIC Karen Abudinen por el caso de corrupción en la fallida licitación para llevar Internet a los colegios más apartados del país, conocida como centros poblados, por el que hubo un pago de anticipo de 70.000 millones de pesos. El Ministerio Público decidió archivar el caso contra Abudinen más de 3 años después de haberse conocido el escándalo en julio de 2021, argumentando que la exministra no participó en la planeación ni en la estructuración de la licitación
licitación, tampoco en la adjudicación del contrato, funciones que delegó a la secretaria general del ministerio. Además, consideró la sala disciplinaria de la Procuraduría que, aunque Abudinen delegó las anteriores funciones, cumplió con la obligación de control al haber solicitado la suspensión de la adjudicación una vez conoció que las garantías, las pólizas presentadas por Centros Poblados eran falsificadas. Sobre esas garantías falsas, la Procuraduría consideró que Abudinen no tuvo responsabilidad en su aprobación, porque esas funciones, así como la ejecución del contrato, las tenían otros funcionarios del Ministerio TIC. Los 80 carrotanques inmersos en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo siguen parados en los batallones de La Guajira, ya que no han podido ser asegurados, así lo confirma el director de la unidad, Carlos Carrillo. Las aseguradoras del país se han negado una y otra vez a contratar las pólizas con la unidad. Efraín Cepeda, le dicen Fincho Cepeda, es barranquillero, es el presidente del Senado, el presidente del Congreso de Colombia. Senador Cepeda, buenos días. Muy buenos días, Néstor, con el saludo muy especial para ti, Ricardo, Padre Linero, en fin, tu mesa de trabajo. Mil gracias por la amable invitación. Usted, senador, gracias por atender esta llamada. Senador, ¿en qué queda la agenda del gobierno hundido el presupuesto? Ahora, ¿qué herramientas, qué pasos supone usted que va a dar el gobierno? Lo primero, Néstor, que quiero decir es que esta es una muestra más de la falta de concertación del gobierno nacional. Pues el gobierno ha dicho que va a concertar los proyectos, pero en quería imponerse como si el Congreso fuera el notario del gobierno nacional, y el Congreso es un poder público absolutamente independiente. Nosotros lo que no podíamos permitir, y excúsame este preámbulo, era que nos recetaran una reforma tributaria de 12 billones de pesos sin discutirla, y con temas como ustedes además lo hablaban ahora, y yo lo digo de otra manera: el diablo está en los detalles. Eso y que impuesto al patrimonio de los activos improductivos, que es un activo improductivo, el que diga el funcionario de la DIAN, parece un tema absolutamente peligroso. El gobierno habla de reactivación económica, pero a la par pues genera estas incertidumbres con estos proyectos. ¿Qué viene ahora, Néstor, para ahora sí contestar de manera concreta tu pregunta? El gobierno debe expedirlo en un hecho inédito en la historia reciente de Colombia. Debe expedir un presupuesto por decreto. El presidente dijo ayer que lo iba a expedir por 523, que fue pues el valor por el cual ellos radicaron el presupuesto. Yo aquí lo que debo decir de manera clara es que no se puede, pues no puede regir un presupuesto que tenga unos recursos contingentes o no financiados, como los 12 billones de pesos que ellos pretenden recaudar en una ley de financiamiento. Esos no existen, esos no aguantan el tamiz, ¿no?, de una revisión en una corte. Como dice el adagio popular, el papel aguanta todo y el gobierno podrá ponerlo allí, pero Néstor, decir esto también a todos los oyentes, es que este año 24 el Congreso le dio casi que un cheque en blanco al gobierno nacional de 15 billones de pesos, porque el anterior director de la DIAN dijo que podía recuperarlos en unos tribunales de arbitramiento. No se recuperó nada, de manera que ese presupuesto terminó un espejismo, en un engaño a la ciudadanía, porque tuvieron que recortar 15, 20 billones de pesos. Nosotros insistimos que no podíamos repetir esa triste historia en el año 25 y quisiéramos las cosas con responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad? Que aprobemos primero el presupuesto, 511 billones de pesos, luego nos vamos a la reforma tributaria o ley de financiamiento, y de lo que allí salga, que no sabemos si son 2, 4, 5, 6, se hace un presupuesto adicional. Eso era lo responsable con el país. Por eso pues en el Senado de la República negamos reiteradamente primero el monto y ahora pues el presupuesto, porque no nos parecía responsable por el país. Yo lo había advertido, ¿no? Allá no nos creyeron. Yo acudí a innumerables reuniones con el gobierno nacional, a todas las que se invitaron. Dijo en el Congreso de la ANDI un viernes, dijo: tengo los votos para hundirlo. Era el presupuesto, ¿no?
Claro, la reforma tributaria inmersa en el presupuesto, ¿no? A ciegas, en ese momento ni siquiera se había presentado la tributaria. Eso aún le quiero peor, preguntar, senador Cepeda, ahora ¿qué pasa con esa ley de financiamiento? Esta mañana, aquí el senador Salazar, colega suyo, también costeño él, dijo, pasemos la ley de financiamiento sin nuevos impuestos, ampliando anticipando la regla fiscal del año entrante. ¿Esa puede ser alguna fórmula? Esa podría ser, no una fórmula, pero siempre y cuando este sea un tema avalado por el Comité de la Regla Fiscal, y yo voy más allá, y por el Banco de la República, que no genere movimientos en los mercados, que esto pues no vaya a ser motivo de reducción de la calificación para el país. Y pues ese planteamiento se hizo en el debate desde varios rincones, y yo lo que dije es que una tributaria hay que discutirla. Si yo pues sería irresponsable también de aprobar esos 5.5 billones de pesos sin que se haya discutido con el Comité de la Regla Fiscal. Esto tenemos que ponerle responsabilidad, tenemos que ponerle sensatez, y eso lo repetí en los debates, se lo repetí al gobierno, de manera que una vez se inicia el debate de la ley de financiamiento, pues nos podemos sentar con el Comité de la Regla Fiscal. Pero mire hasta dónde llegan las cosas. Se propone ahora que solo 5.5 billones de pesos, pero se estaba en la orilla de los 12 billones de pesos, de manera que y nosotros tampoco en el Senado de la República estamos dispuestos a imponer más cargas tributarias a los colombianos, suficiente con la reforma tributaria que se aprobó. Miren, ahora las personas naturales, Néstor, toda tu mesa de trabajo está presentando la declaración de renta y tiene que sentir la carga que se impuso en la anterior reforma, que es una recarga supremamente fuerte. Aquí tenemos que revisar qué pasa con el recaudo tributario, ejecutar el presupuesto, porque es un contrasentido, y también lo dije ayer, que mientras aquí hablamos de una tributaria de 12 billones de pesos, a 30 de agosto el gobierno nacional no tenía 12, ni 14, ni 37, tenía 78 billones de pesos parqueados en bancos y fiducias que no ha sido capaz de ejecutar. Ese es el rezago presupuestal agosto 30, 78 billones de pesos. Y lo otro, sin inversión privada, pues también nos queda la pata coja de la reactivación económica. Al sector privado lo que hay que indicarle es en qué sectores quiere el gobierno que invierta y darle seguridad jurídica, y el sector privado ahí estará, y esos recursos los necesitamos en la economía. Claro. Pero al contrario, Censo, como no se le da confianza al sector privado, como en efecto no se le ha dado en estos 2 años, cae la inversión. Es que el año pasado cayó la inversión en 25%, este año ha caído en alrededor del 12%. Entonces la ecuación sencilla y con plastilina es la siguiente: si no se quiere la inversión privada, la inversión cae, como en efecto cayó. Si cae la inversión, hay menos utilidades, y si hay menos utilidades, hay menos impuestos. Yo creo que esto es una ecuación que tiene que comprender el gobierno nacional para que entienda que la inversión privada pues hay que reactivarla y hay que darle seguridad jurídica, y no como en algunos sectores que se empecinan en detenerla, en no aprobar licencias ambientales, incluso para obras que son soluciones ambientales como los viaductos Ciénaga Barranquilla, 750.000 millones también parqueados en bancos y fiducias, porque una solución ambiental que era para proteger la Ciénaga de Santa Marta, reserva de la biosfera, 500.000 hectáreas, no tiene licencia ambiental. Senador, sobre el presupuesto, toda esta explicación es clave para saber por qué al final es un tiro en el pie frenar la inversión privada, frenar lo que ha venido ocurriendo. Pero hablando del presupuesto del año entrante y ubicándonos el 20 de octubre, ese día el presidente Petro seguramente va a sancionar vía decreto el presupuesto del año entrante, y ya anunció que lo hará por 523 billones de pesos. Es como cuando usted dice, tengo para este mes en la casa 20 millones para gastar, pero la verdad le dice otra cosa, en el bolsillo tiene 4 millones o 3 millones de pesos. ¿Qué va a pasar en la práctica, senador Cepeda? Porque el gobierno puede decir lo que quiera, pero al final la realidad es lo que está en las finanzas del Estado, en las arcas del Estado.
Así es, nuevamente repito, el papel aguanta todo. Pues hablar de 523 billones de pesos hoy en un decreto, pues no es realista, porque los 12 no existen, los pretenden sacar del bolsillo de los colombianos, pero hoy están en el bolsillo de los colombianos y no en el bolsillo del gobierno nacional, de manera que eso, pues yo estoy seguro que lloverán demandas y pues la Corte determinará que si no están financiados no existen. Como siguiendo con tu símil, el marido llega a su casa, le dice: tengo 10 millones, ¿dónde están? No, tengo 7 en el bolsillo y los otros 13 los voy a tratar de buscar. Pues le dice: esos 3 no existen, ¿no? Esos 3 no existen y la única manera que existan es que aprobemos los 12 de la reforma tributaria, que además no es realista. No podemos imponer una serie de tributos. Imagínate, otra vez subir el impuesto al carbono, que tiene un impacto directo sobre la gasolina, que tiene un impacto directo sobre el turismo, porque la gasolina de avión también se impacta, que pues venimos de un paro camionero